Buenas, ¿qué tal? Les habla Turru34 y en este video les voy a explicar el por qué el Olicon no es Peterbird. Y Peterbird me refiero a esa palabra que no puedo decir en YouTube, sino YouTube me borra el vídeo. Y no es porque sea malo, sino porque hoy en día existe una gran controversia respecto a esa palabra, bueno, en cierto modo a esa inclinación sexual que tienen los hombres mayores sobre las menores. Al principio, Ego cree que es una broma, pero cuando Linguini le explica todo, su sonrisa desaparece. Ya tenía muchísimo tiempo que no hablaba sobre temas controversiales. La verdad, espero de todo corazón que el video del cual les voy a hablar sea broma, porque si no es así, esto ya es bastante, ya es demasiado. ¿Quién es Turrul34? Turrul34 es un dibujante que representa distintos tipos de personajes en contextos sexuales. Y yo diría que no hay nada de malo, salvo que también lo hace con personas chiquitas. ¿Y eso está mal? ¿Dibuja personas reales? Sí, también lo hace con personas reales, aunque no he visto que lo haga con personas chiquitas reales. Pero hay cierto video el cual trata de defender este tipo de contenido, el cual yo espero que sea broma, y es que da asco. Tampoco voy a decir que yo soy una santa, pero hasta yo tengo límites. Pero no nos desviemos, vamos a comenzar con este tema, para lo cual voy a poner fragmentos de este video, obviamente en audio y acelerado, para dar un poco de contexto a lo cual hablaré a continuación. De igual forma, estaré poniendo las marcas de tiempo tanto para su contexto como para mi crítica y comentario. Bueno, iniciamos. Eh, bueno, que es específicamente a ese tipo de caso y que obviamente está muy estigmatizada. Es un tema muy delicado que se ha venido desarrollando en estos últimos años, bueno, en estas últimas décadas diría yo, desde la aparición del internet y que poco a poco se fue visibilizando en torno a este tipo de contenidos que incluso como la FBI o centros de investigación policial, también Interpol, local, internacional, vienen investigando en ese tipo de, a lo que yo sí llamaría como trata de personas. En este caso sería trata de menores de edad. Y bueno, eh, todo esto viene a raíz de la Convención de los Derechos Humanos en torno a los derechos de los niños y también sobre el rango a lo que correspondería ser un niño hasta ser mayor de edad. Este tipo de normas se ha venido aplicando en la mayoría de las constituciones de los países, en especial de los países del occidente, ya que los países asiáticos o rusos tienen una forma distinta de ver este tipo de legalidad. Pero bueno, para no ir más allá de las ramas, eh, el término lórico viene de la palabra, es más que una palabra, es un término, ¿ok? Que se ha venido difundiendo y que apareció a inicios de los 80, se podría decir, en Japón, ¿no? En el pleno desarrollo de la cultura del anime, una cultura todavía primitiva, precaria, en el que todavía los japoneses aún no tenían eh, íntima relación con la producción de los dibujos animados, ¿no? Y que ellos aún creían que dibujos animados era creación solo de Disney, ¿no? Japón fue yendo más allá del, más que la forma, el contenido, ¿no? Es allí donde surge este tipo de, se puede decir, de esta inusual relación romántica en Japón, sobre todo, respecto de los menores de edad con los adultos, ¿no? Y es curioso porque los primeros hentais, que también es una palabra derivada de lo que es pervertido, o sea, dibujos animados para adultos, los primeros hentais eh, eran más que todo, bueno, los protagonistas de los primeros hentais eran menores de edad, o sea, eran niñas. Entonces, desde ahí ya fue descubriendo un poco más, visibilizando un poco más cómo funciona la cultura japonesa. Bueno, más que todo, cómo es que es la cultura de la sexualidad en Japón. Y ese aspecto está
todavía presente en la mayoría de los géneros de, del anime, ¿no? Entonces, que es exclusivo del anime. Luego de que entra al occidente, viene con esta controversia. Y claro está, o sea, occidente y oriente son dos mundos distintos, son dos formas distintas de ver las etapas del ser humano, dos formas distintas de ver la política, de ver las actividades económicas, sociales, políticas, y que yo pienso que es desde ahí donde comienza todo este debate, ¿no? Y bueno, ya he estado hablando, pero es como una extensa introducción para decirles más que todo que debido a este debate y que a medida que va pasando los años, eh, muchas de las personas no han ido profundizando sobre este tema, sobre qué relación tiene los dibujos animados, los dibujos con la realidad, ¿no? Entonces, es entendible, ¿no? O sea, un niño de 8, bueno, yo puedo tomarlo con mi caso personal de niño cuando yo veía dibujos animados y tenía una cierta, le daba veracidad a los personajes, hasta el punto de que creía de que los personajes posiblemente eran reales, les daba sentimiento, les daba cierto tipo de fanatismo, cosa que eso también ocurre en Japón, ¿no? Los famosos otakus le dan una esencia de realismo a estos personajes ficticios, ¿no? O sea, todo ese apego emocional hace de que lo que tú creas tenga veracidad, comenzando con los niños, ¿no? E incluso hasta hoy en día. Entonces yo pienso que es en base a ese aspecto por el cual muchos de los niños o jóvenes o bueno adultos les molesta, les enfada de que esa imagen mental que ellos han creado sean, bueno, en términos para los artistas, profanadas por artistas a un campo más adulto, ¿no? A un campo más real. Y creo que es desde allí el motivo por el cual muchos de los bueno, fanáticos o dibujantes o las personas no distinguen aún lo que es la realidad de lo que es la fantasía, ¿no? De lo que es una foto o de lo que es un dibujo, de lo que ven y de lo que, o sea, de lo que ven en la realidad la persona tal como es o de lo que ven en la pantalla, ¿no? En este pedazo de vidrio que puede ser la tableta, puede ser un monitor, un smartphone. Bueno, entonces, bueno, lo que ustedes están viendo acá es una imagen, una foto. Esta es una foto común y corriente, una foto que tomé, que capturé en internet buscando. Esta persona es desconocida. Estaba pensando, bueno, en un principio opté por la opción de escoger un personaje, bueno, una persona conocida, pero eh, dije que no porque era muy probable de que podría generar una controversia, una polémica y luego vendrían los ataques. Por eso escogí esta persona desconocida, que bueno, que lo pueden encontrar en Photostock o en Google. Y lo que voy a hacer es pasar esta foto a un dibujo, ¿ok? ¿Y por qué hago esto? Porque quiero que ustedes vean la diferencia entre lo que es la realidad y lo que es lo irreal, lo que es la fantasía, lo que es la interpretación. Entonces voy a comenzar a dibujar. Todo lo que estoy diciendo, bueno, todo lo que he dicho al comienzo del video, está basado en el más puro sentido común. Es probable que no tenga datos fehacientes, pero bajo estas circunstancias yo pienso que no es necesario. En realidad, si ustedes piensan refutar, pueden buscar por internet. Yo he estado buscando, bueno, yo estuve viendo videos sobre la historia del anime, la historia de la animación japonesa, sobre la influencia de la animación japonesa en el occidente, sobre el fenómeno otaku, en el que son dos mundos distintos incluso. En el mundo del occidente, un otaku es una persona fanática, se puede decir como que es un fanático férreo a un tema en particular, a un personaje que se disfraza, que usa cosplay, va a las convenciones, colecciona, sabe al derecho y al revés de tal personaje o de tal serie de anime. Entonces, eso, aunque bueno, no dista tanto, ¿no? de un otaku japonés, ¿no? Que es lo mismo en Japón, pero el otaku japonés es un ser antisocial, una persona que no cuida de sí mismo, de su integridad. Muchas de esas personas
son tienen una vida aislado de la sociedad. Y obviamente la sociedad o las personas les reprochan por ser de esa condición. Todavía todavía se lucha para que esas personas puedan integrarse a la sociedad. Muchas de esas personas suelen ser inadaptados, cometen delitos, son hostigadores, algunos acosan a algunas personas. Es un caso extremo, en verdad, esto de ser otaku. Si ustedes han visto la película Perfect Blue, que claro, no es anime, o sea, el caso de la historia no tiene que ver con el anime, pero es un poco cercano a lo que es un otaku, ¿no? Una persona obsesiva que estaba acosando o persiguiendo a una chica cantante, que bueno, igual la cantante tiene su historia, su drama. Pero allí en el contexto te explica un poco cómo es la sociedad japonesa, ¿no? Bueno, entonces, como decía, ese tipo también de lógica que estoy planteando para este video también se aplicaría para otros tipos de atracciones que el ser humano tiene. Por ejemplo, el tema de los furries, ¿no? En los furries, esas personas que les gusta pues disfrazarse de animales, les gusta pues, ver series de animales, obviamente, como My Little Pony. Creo que a raíz de My Little Pony he aprendido un poco más de qué trata todo este. Y en realidad en la Biblia psiquiátrica aún no está de acuerdo si a lo que son en realidad es una enfermedad, es un fetichismo, es una parafilia. Creo que todavía, incluso miren, para que tomen en cuenta que incluso en el mundo de la psicología no tienen en claro en dónde catalogar este tipo de atracciones. Por eso, como les digo, me parece muy superficial, muy fácil, muy simplista acusar o reprochar, atacar, sin carecer de al menos un poco de sentido común, o también de cultura. Pero bueno, como decía, como veía en algunos videos de los quienes que también comentan, todo se resume en que, bueno, hagan lo que quieran, es su vida, es su cuerpo. Nadie es para que uno le acuse qué es lo que hace con su cuerpo o qué es lo que le gusta y todo lo demás. Obviamente, si alguien te pregunta si estás de acuerdo con algo y lo otro, tú vas a responder de acuerdo a lo que implica la tendencia. Por ejemplo, en los años 60 o 70, cuando la homosexualidad era un tema súper tabú, incluso en la Biblia de la psiquiatría se catalogaba como una enfermedad. Si un periodista en ese entonces preguntaba a un ciudadano qué opina sobre la homosexualidad, o qué harías si un homosexual estaría cerca de ti, cosas por el estilo, la persona diría, no, ese sujeto es un enfermo, tiene que ir al psiquiatra o a un sanatorio y todo lo demás. En ese entonces, pues, ese tipo de pensamientos era normal. Estaba probado, o sea, estaba permitido en la sociedad. Ojo que no estoy intentando buscar razones como para que se fundamente o que ustedes cambien de opinión. Este video no pretende cambiar de opinión. Ustedes no son personas que les tienen que decir a dónde ustedes tienen que ir. Ustedes son personas con criterio propio. Ustedes pueden creer o no pueden creer, pueden dudar, pueden cuestionar. Para eso está la sección de comentarios, porque te me digan, ya, pero Trul, ¿cómo es esto? Ya, pero Trul, así aquí dice que esto y lo otro y aquello, entonces tú estás mal. Eso es la manera democrática y razonable que uno tiene que hacer, ¿no? Más allá de estar de acuerdo o no de acuerdo, uno busca las razones, uno investiga. Para eso está el video, para eso yo hago este video, para que ustedes les motiven a investigar. Sobre todo, a entrar un poco a la historia. Por eso mismo le estoy tomando como ejemplo el tema de la homosexualidad, que también fue un tema tabú y hoy en día ya la homosexualidad, el lesbianismo, o sea, está dentro de la sociedad como algo normal. Es algo muy normal que, por ejemplo, uno de los miembros de tu familia se vuelva homosexual o decida ser homosexual, qué sé yo. O confiese que es homosexual, tiene una pareja gay y todo lo demás. No, antes eso sería como una tragedia en la familia, pero ya no. O sea, ya da igual. Pero ponte que tú veas a tu familia y digas, papá, voy a casarme con una almohada. Voy a casarme con un personaje de anime. No, o papá, mamá, me da cuenta que yo soy un perro. Cosas así. No sé, o sea. Incluso hay personas que se identifican como animales. No, uno que se identifican hay una señora que se identifica como una gata. Cosas así. Se disfraza de gata, maulla. Por eso, de lo que yo estoy haciendo, claro, algunos me preguntan, oye, ¿por qué haces esto? ¿Por qué te gusta dibujar lolis? ¿Acaso te gusta? ¿Acaso eres un pedo bird?
Y bueno, le respondo siempre con que no soy un pedo, bro. Y no es porque, y si lo fuera, no, o sea, igual lo diría, pero no lo soy. Lo hago, a ver, en el video anterior dije que lo hago por un tema técnico. O sea, me es fácil dibujar porque sus cuerpos, como ven ahorita, no tengo que dibujar senos grandes, trasero grande, ¿no? Su cuerpo compacto. Y segundo, porque es un contenido que genera polémica. Es así. Lo que ustedes hacen, lo que yo veo por internet, o sea, todo lo que yo estoy haciendo, lo hago en relación a lo que veo, investigo. Y entonces lo que pocos hacen en temas de contenido es esto. O sea, les atrae. O sea, aunque a ustedes no lo crean, esto les atrae por morbo, por escándalo. Van a compartir sus memes de que la FBI me está siguiendo, cosas por el estilo. Pero a ustedes les divierte. Además yo veo de que también existe un público que le gusta eso. Lo que ustedes están viendo solamente es una representación artística de una foto. Entonces, eso en realidad no es algo que sea como que le ha agarrado la esencia del personaje, o sea, de la persona real. O sea, de hecho son dos elementos muy distintos, ¿no? Y muchas veces las personas todavía siguen creyendo de que este es una persona real, porque ha sido dibujada de una persona real, pero eso está mal. El dibujo en sí mismo es una interpretación en base a la realidad. No es que te he tomado una foto y de esa foto he capturado tu alma, como se pensaba antes, ¿no? O el televisor lo que hace es capturar la realidad y para que la vean en la cara. ¿Qué nos da a entender? Nos da a entender de que el ser humano tiene un mapa mental de la sexualidad mucho más compleja, que tiene relación a lo que es la biología. Y hay muchas cosas de la biología que hoy en día en la sociedad ocultan. O sea, no está permitido. Todo el mundo sabe. O sea, hay ciertas cosas que nosotros sabemos, que tenemos, que poseemos, que hacemos, pero que no está permitido en la sociedad. Porque de hacerlo ya no existe en la sociedad, se destruiría. Por eso existen las reglas, por eso existe la educación. ¿Para qué? Para que nosotros podamos convivir en grupo. Pero la biología es la que manda, al fin y cuentas. Y yo pienso que los japoneses están muy adelantados en eso, ¿no? El mundo del Oriente, la India, el Kama Sutra, o la sexualidad que ellos tienen, está mucho más diversificado que el Occidente. Entonces creo que hay que investigar un poco más, hay que culturizarnos un poco más, conocer más de estos mundos, ¿no? Para poder en cierto modo comprender de lo que vemos no es algo necesariamente bueno o malo, blanco o negro, ¿no? Creo que hoy en día la tecnología, las redes sociales, esta bomba atómica de información que recibimos todos los días nos limita a pensar, nos limita a investigar, a cuestionar. Simplemente recibimos y ya, eso es lo que creer porque sí. Entonces yo creo que este video que estoy haciendo como propósito es para darles esta afán, ¿no? De que puedan cuestionarnos y entender un poco más sobre cómo nosotros vemos al mundo, ¿no? Cómo nosotros vemos a las personas y sobre todo cómo nuestro subconsciente se relaciona al entorno. Porque una cosa es lo que nosotros somos, vemos cuando hablamos, actuamos, y otra cosa es cómo actúa nuestro subconsciente. Y muchas veces nuestro subconsciente actúa de la manera que no queremos. En su video toca muchos temas, abarca demasiado, pero en realidad esto se reduce a solo algunos temas, los cuales sí tu rule. Buscando en internet, puedo refutar tu chingadera. ¿Conoces Google Académico, Psicología, Psiquiatría? ¿No? Lo sé, chiquis. Entonces, los temas de los cuales hablaremos estarán apareciendo en tu pantalla. Ni de pedo voy a responder a todo su argumento, si no, este video será eterno. Pero de cualquier forma, recuerda que siempre puedes aportar un comentario al tema. Tu opinión es muy importante. Para comenzar, vamos a tocar el primer tema que más me llama la atención. Y es que pone excusas baratas como que está estigmatizado, que es normal en la naturaleza y que no está claro cómo clasificar este tipo de inclinación. Bueno, vamos a ir punto por punto. Para iniciar, sí está claro qué es este trastorno. Mencionas que en la Biblia de la psiquiatría no está claro cómo clasificar este tipo de inclinación. ¿Y qué crees? Bueno, ¿para qué te lo explico? Mejor vamos al DSM-5 o Manual Diagnóstico y Estadístico de Enfermedades Mentales, a la página 373 o 426 si lo lees en PDF, que dice ahí:
trastornos parafílicos. Vamos más abajo, ¿va? ¿Qué dice en la página 377 o 430? ¿Sabes leer? ¿Qué dice ahí? ¡Exacto! Eso dice. Ahora vamos con tu argumento todo estúpido de la naturalidad del asunto. No, no lo es. Incluso si nos vamos a un contexto psicológico, podemos encontrarnos con el siguiente texto. Se puede afirmar que la pedofilia no aparece en el primitivo planteamiento freudiano de 1905, que presenta la perversión como una interrupción del desarrollo en estados precoces de la sexualidad, en los cuales prevalecen situaciones de dominio y de agresividad, con agresividad que se transforma en sadismo y el amor que se hace pasivo en masoquismo. Pero, ¿qué podemos esperar de alguien que se excusa diciendo que todo su argumento es en base a su sentido común y a videos que vio en YouTube? Incluso podemos decir que en la naturaleza no está, entre comillas, bien visto, porque, vamos, los impulsos naturales de los animales y sus instintos son de reproducción, no de deseo o de placer, cosa que sí sucede en los seres humanos. Respecto a este tema, obviamente, esto va más ligado a seres sociales y razonables. Pero, ¿qué vas a entender tú? Este tipo de trastornos es más común de lo que nos gustaría. Sin embargo, no porque la mierda sea abundante quiere decir que sea buena. El problema de este tipo de cosas es que se normaliza con el tiempo, rebajando el peso de argumentos científicos que refutan estas ideologías, ocultándose tras dibujitos pedorros y mal pintados que terminan con pendejos defendiéndolos con el argumento de solo es un pixel, bro, qué güey, ¿vas a llorar? Y es que no, así no es como funciona. Podemos dirigirnos también hacia otro artículo, el cual podría darle un poco de razón a tu Rule 34, ya que sí, hay muchos entendidos en el tema que dicen que las parafilias no deberían ser consideradas trastornos, porque, y cito, los sujetos son totalmente conscientes de sus actos y no sufren malestar significativo por sus fantasías o comportamientos. Pero el hecho de que alguien sea consciente sobre un tema el cual le causa problemas de deseo y que no sea capaz de frenar dichos impulsos es cuando menos negativo, ya que no es que no nos preocupe que se haga daño a sí mismo, sino que se lo haga a alguien más. Por lo que podría decir que si afecta el individuo a terceros no podemos descartarlo. Pero bien, supongamos que no tiene nada que ver con dibujar gente chiquita en temas sexuales. Digo supongamos porque más adelante veremos que tiene mucho que ver. Para continuar, vamos con un tema que es curioso, la etimología de la palabra loli. Para él el término apareció en los 80 en Japón. Si bien esta variación podría ser que se origine en ese lugar y fecha, esto viene de mucho más atrás. Todo comienza con Vladimir Nabokov, quien usa la palabra Lolita en su novela Lolita, escrita en 1958, en la cual un hombre maduro se obsesiona con una colegiala. Si vamos más allá de esto, podemos dirigirnos al contexto otaku. Estos términos comenzaron a ser utilizados en la década de los 70 y posteriormente se popularizó el contenido de esta índole en 1980. ¿Y qué es una loli y un lolicón exactamente? Bueno, la palabra loli se refiere especialmente a las niñas entre 9 y 14 años con rasgos bonitos y aniñados y a menudo sexy. Básicamente las lolis son menores de edad o también mayores de edad con aspectos infantiles y, ojo, que actúan como niñas menores de 14 años. Y no, aquí entra este tema, no porque tengan más edad literaria dejan de ser niñas, porque no, el actuar como un infante no es para nada normal en adultos de las edades mostradas en dichos medios audiovisuales. Es solo una excusa para meter chistes sexuales y estúpidos, así como cumplir la fantasía de sujetos enfermos. Es por eso que está mal hacer Not Safe for Work de un personaje como este, y no habría tanto problema de hacer Not Safe for Work de un personaje como este, porque todo se basa en apariencia y comportamiento. Y entonces, un lolicón es aquel individuo que disfruta consumir y o crear contenido de índole sexual sobre personajes que son o aparenten ser personas chiquitas. Ahora te preguntarás, ¿pero por qué tanto odio hacia simples píxeles? Bueno, te explicaré no con sentido común, sino desde un punto de vista crítico. De cierto modo podemos viajar un poco hacia los contextos. Sí, podemos decir que no se puede culpar solo un medio por las problemáticas presentadas. También debemos entender el contexto de la insuficiencia educativa del entorno y a su vez la posibilidad de que el individuo se haya desarrollado en una familia disfuncional o donde ciertos comportamientos hayan sido normales y por tanto alentados. Un claro ejemplo es el tema de la narcocultura, en la cual los individuos son alentados por familiares o amigos a seguir con dichos comportamientos.
Si bien defender u ofender pixeles está muy de moda, ya que sale cualquier pendejo a decir que un personaje no le gustó y que si no le gustó a él no debería gustarle a nadie, insultando a cualquiera que le lleve la contraria, o que simplemente el autor de dicho personaje debería autodesvivirse porque no le gustó lo que le hizo a su personaje favorito, es una idiotez. Fans de Bakú. Podríamos decir que es justificable a la hora de que dichos píxeles representen a personas chiquitas en situaciones sexuales. Y sí, lo sé, suena similar al caso en el que muchos conservadores tienden a decir que los videojuegos violentos crean personas violentas, pero hay una gran diferencia, y es que esta gran diferencia radica que cuando juegas un juego muy violento, sabes que estaría completamente mal hacer lo que haces en ese juego si lo hicieras en la vida real, mientras que este tipo de contenidos, véase Loli, véase Shota, es básicamente una forma de contener los abusos hacia ese sector chiquito de la población, o al menos intentar ocultarla bajo el manto de solo es un dibujo o es arte. Este es otro tema que me llama mucho la atención y es algo que yo personalmente he visto mucho dentro de este contexto, y es el argumento de las orientaciones sexuales, el género e identidad de género. Por lo general se utiliza para desmeritar el movimiento LGBTTIQ. Sin embargo, en esta ocasión, y a pesar de que dice y afirma que no lo menciona para justificar, la forma en cual lo expresa lo delata. La búsqueda de justificación ante este tipo de casos es curiosa porque se tiende primero a decir que no busca relacionar un tema con otro, para al final relacionarlos de todas formas. Y es que cuando no tienes la seguridad ni la idea respecto a tu conocimiento del tema, lo único que buscas es justificarte en lugar de explicar y aportar algo. Y es que pasa que sí, hasta hace muy poco, muchas de las orientaciones sexuales e identidades de género salieron del DSM. Esto no por nada, sino por la incoherencia que presentaba tenerlas ahí. Porque no, a pesar de que se sufren problemas psicológicos, no son por culpa del individuo, sino por el rechazo casi injustificado y la misma cultura. Y digo casi, porque sí, es un tema cultural. Véase disforia de género, por ejemplo. Cosa distinta cuando nos vamos a este otro contexto, el cual si nos preguntamos el por qué se sufre rechazo es simple. Daños a terceros, específicamente gente chiquita, niños. Ahora, en cuanto al tema del furry fandom, no, tampoco es que a ellos les gusten los animales. De hecho, lo que les gusta es que estos animales parezcan seres humanos. Les gusta el lado humano de estos animales. Y en el raro caso de aquellos que sí están realmente interesados en los animales, desde esa perspectiva, son contados y repudiados por su propio fandom. Otro tema que toca es el transespecie. Transespecie, en resumidas cuentas, es zoofilia. Siguiente. El not safe for work no es arte, con excepciones. Anteriormente hice un video hablando de Psycho Calaca, donde hablamos muy por encima de lo que es el arte dentro del not safe for work. Y es que parece que la gente no entiende que las representaciones y las presentaciones no están separadas porque una sea real y otra ficticia, sino por la forma en la que estas son concebidas y el cómo se expone el tema hacia el público. No está mal hacer Not Safe for Work. De hecho, lo estoy haciendo en el speed paint de fondo. Pero de ahí a compararlo con el arte o hacer alusión defensiva a que solo por ser un dibujo no puede ser cuestionable, ya es algo cuando menos estúpido si tienes al menos una noción básica de lo que estás hablando. En conclusión, ya vimos que está medio meco. Tira generalidades que solo un desentendido de cualquier tema podría decir, porque sí, todos tenemos un lado morboso, pero el morbo no es una excusa para decir una sarta de pendejadas en favor de justificar algo tan repudiable. El morbo es curiosidad, se mueve por esta, no por perversión. Turrul 34 es una persona sumamente desinformada que busca solo justificar estos actos y el consumo del material de esta índole. Sí, también dice que solamente lo hace para llamar la atención o porque es un tema polémico.
lo cual es aún más asqueroso si nos ponemos a pensar. Y es que recordemos que también clasifica como tal incluso los dibujos. Tiene muchos errores de investigación y de argumentación, y probablemente, como suele ser en estos casos, se fue con lo primero que le dio la razón. Pero esta es mi percepción. Creo que no tengo nada más que aportar al tema. Yo me despido. Recuerda que tú tienes la última palabra y que todo es falso, a menos que investigues por tu cuenta para demostrar lo contrario. Yo soy Dani. Esto es La Tacita de Tinta. Bye bye.